Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y bueno, agradezco muy especialmente a Eda y al doctor Sencar la invitación y a mi querida doctora Visitación por haberme invitado. Bueno, vamos a comenzar. Yo siempre hago mis presentaciones con dos definiciones que les voy a mostrar sobre procesamiento auditivo. Bueno, entonces, como les decía, aquí tenemos dos definiciones de procesamiento auditivo hechas por dos padres de la audiología como son el doctor Katz y el doctor Musiek. Katz dice que es lo que hacemos con lo que escuchamos y Musiek dice lo bien que los oídos le hablan al cerebro y lo bien que el cerebro entiende lo que los oídos le dicen. Bueno, esta era la definición de la que les hablaba. Se dice que el sistema nervioso central es complejo y redundante porque aún los eventos más simples están influenciados por niveles cognitivos superiores. También es muy importante la velocidad de procesamiento temporal porque es la que nos va a garantizar la eficacia de este procesamiento. Acá les doy un ejemplo. El tiempo de procesamiento del cuerpo calloso está entre 19 y 25 milisegundos. En los primeros años de vida, con la falta de mielinización, estos tiempos cambian y pueden llegar a ser de 3 a 10 milisegundos. Y en la edad adulta, con los procesos de desmielinización, este procesamiento se lentifica y los tiempos pueden llegar a 45 milisegundos. Sí es importante saber que la sincronía no es crítica para entender en ambiente silencioso, pero sí lo es para entender en ruido. No. Y aquí, vamos con eso. Dale. Bueno, el procesamiento auditivo se ve muy influenciado por factores que no son auditivos, por ejemplo, la memoria, la atención, el aprendizaje, el lenguaje, que son funciones cognitivas altas y que demandan todo el tiempo a este procesamiento auditivo. Cuando nosotros evaluamos el procesamiento, utilizamos test que llamamos comportamentales. Se dice que estos test tienen que tener eficacia. Eficacia es la posibilidad que tiene el test para identificar presencia o ausencia de alguna alteración. Sensibilidad es la capacidad que tienen todas las pruebas para poder rendir resultados positivos cuando la persona realmente tiene esta disfunción. Y la especificidad es la capacidad para poder identificar correctamente a todas aquellas personas que no la tengan. ¿Cómo son los test que nosotros utilizamos? Los test pueden ser dióticos, son aquellos que evalúan ambos oídos en forma conjunta y secuencial. Los test monóticos, cuando colocamos dos sonidos en un mismo oído al mismo tiempo. Siempre tiene que haber un mensaje principal y un mensaje de competencia, que puede ser habla o puede ser ruido blanco. Y los test dicóticos, cuando utilizamos dos sonidos diferentes en cada oído simultáneamente. Bueno, la Journal of American Academy of Audiology dice que el procesamiento perceptual de la información auditiva en el sistema nervioso y toda la actividad neurofisiológica que subyace van a dar como resultado potenciales electrofisiológicos y sabemos que tanto la latencia como la amplitud son altamente confiables y bueno, muchas veces por esta razón hacemos estudios pre y post evaluación. También es importante saber que toda modificación neurofisiológica va a preceder a la comportamental, porque la comportamental requiere mayores niveles de atención, involucra procesos cognitivos mucho más altos y es bien sabido también que en el entrenamiento auditivo puede alterar esta actividad neural subyacente y también la adquisición de eventos acústicos mucho antes que estos eventos sean integrados como percepciones conscientes.
¿Cuál es la prevalencia de los trastornos del procesamiento auditivo? En la niñez se dice que entre el 2 al 7%, con un radio de 2 a 1, mayor en hombres que en mujeres. Y en adultos, Cooper y Gates hablan de entre un 10 y un 20%, y para Stack y colaboradores, de los mayores de 60 años, el 70% tiene algún trastorno del procesamiento auditivo. Bueno, hay muchos modelos de procesamiento. Yo nada más hoy voy a traer a mención aquellos que están más relacionados con el que nosotros utilizamos, que es el modelo brasilero. El modelo Búfalo fue creado por el Dr. Katz y se basa en las dificultades del test de procesamiento auditivo, uno solo, que es el SSW. Este test reconoce 4 categorías, utiliza también una síntesis fonémica, un test de síntesis fonémica y un test de habla con ruido. El otro modelo es el modelo de Terry Bellis, que utiliza también el test de SSW, pero reconoce otras categorías. Reconoce 5 y en realidad estos subtipos están más relacionados con alteraciones del cuerpo calloso, trastornos del lenguaje y de la atención, más que sobre trastornos auditivos. Y también utiliza otros test comportamentales. Y el que nosotros utilizamos es el modelo de Liliane Desgualdo Pereira y Eliane Joyat. Se basa en la categorización de Katz del SSW, pero utiliza otra nomenclatura, utiliza los test de Bellis también. Se crea una prueba de habla con ruido con SNR positiva. Se crean test de screening. No hay test de screening universalmente aceptados. Y se crean patrones de frecuencia y de duración propios. Entonces, ¿qué es el procesamiento auditivo? Es el resultado del procesamiento neurológico de información que fue recibida por medio de la audición. Consiste en detectar el evento acústico, codificarlo en un patrón de información neural, y esto va a generar una imagen mental consciente que va a ser seleccionada, organizada, clasificada, almacenada, y esto va a dar lugar a lo que conocemos como la gnosia. La gnosia es la función mental que permite adquirir conocimientos o reconocerlos por medio de la audición. Entonces, en la tentativa de poder comprender la relación entre lenguaje y audición, es que surge la propuesta de poder asociar los mecanismos fisiológicos auditivos a déficit gnósicos. Entonces, ahora yo le voy a mostrar 2 pruebas para que puedan entender un poquito de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un test de discriminación y dirección de la fuente sonora, la habilidad auditiva que subyace va a ser la de localización, y si yo tengo una alteración a este nivel, cuando haga el informe de procesamiento auditivo, voy a decir que es un tipo de desorden del procesamiento auditivo que obedece a un déficit gnósico de la decodificación. ¿Qué sería esto? Esto significa que yo voy a tener un déficit en el input sensorial auditivo. Las características de este tipo de pacientes van a ser pacientes con trastornos de la comprensión en el lenguaje oral, lentitud al responder, esto lo vamos a ver tanto en niños como en adultos. Problemas de lectoescritura, con poca o casi ninguna alteración de la expresión. Y si esto lo trasladamos a la fonoterapia, en este tipo de gnosia, la terapia fonológica va a tener que enfatizar las habilidades auditivas de conciencia fonológica, asociadas, por supuesto, a la lectura. Vamos a ver otro test. Si, por ejemplo, estoy evaluando la discriminación de sonidos verbales y no verbales en secuencia, la habilidad auditiva que subyace es la de ordenación temporal. Si este procesamiento está alterado, diré que habrá un desorden del procesamiento auditivo con un déficit gnósico de la organización. ¿Y qué implica esto? Que tenemos un déficit en el procesamiento sensorio-motor del habla y podemos encontrar desórdenes de comprensión y expresión oral, déficit en la fluencia y en el ritmo. Y si nos vamos a la fonoterapia,
en este tipo de pacientes tendríamos que entrenar predominantemente la memoria para sonidos en secuencia, utilizar sonidos verbales y visar la secuencia lógica apoyándonos en un texto y trabajar también la prosodia del habla. Bueno, ustedes se preguntarán ¿por qué observamos trastornos del lenguaje, del habla, problemas académicos en chicos con trastornos del procesamiento auditivo? Bueno, esto es porque las habilidades lingüísticas se desarrollan mucho más eficientemente a través de la audición. Y también hay mucha evidencia de la relación que hay entre la adquisición del lenguaje escrito y las habilidades de conciencia fonológica. Son las que me van a permitir hacer la síntesis silábica, fonémica, poder hacer rimas, poder segmentar fonémicamente, excluir fonémicamente y transponer. Y sabemos que este procesamiento fonémico es un proceso cognitivo complejo que puede ser hecho tanto por el audiólogo como por el terapista del lenguaje, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la evaluación de procesamiento auditivo. Y hablando de las comorbilidades, debido a la naturaleza heterogénea que tiene el procesamiento auditivo y su asociación con otros déficits de lectoescritura y de aprendizaje, nosotros vamos a tener que hay características que coexisten con otros cuadros, como ser la dislexia, los trastornos de atención, trastornos del aprendizaje. Pero lo más importante es saber que no todos los trastornos del procesamiento auditivo son simples trastornos del lenguaje, ni que los trastornos del lenguaje todos van a cursar con una alteración del procesamiento auditivo. Tenemos características específicas en estos pacientes que no son comunes solo a este cuadro, como vimos antes, y vamos a nombrarlas. Las dificultades más comunes son dificultades para comprender o para escuchar en ambiente de ruido, para seguir conversaciones extensas por teléfono, entender bromas, el doble sentido de estas bromas, dificultades para aprender un idioma nuevo, un vocabulario complejo, dificultades para recordar información que fue dada en forma oral, dificultades para mantener la atención en una actividad en presencia de otros sonidos, dirigir, sostener la atención, discriminar o identificar sonidos del habla, procesar información no verbal. Muchas veces nos encontramos con adultos que no pueden seguir un ritmo, que no saben bailar. Bueno, ahí estamos ante una dificultad y un trastorno del procesamiento auditivo. Cuando se requieren habilidades para ordenar, dificultades muchas veces para tomar nota, para hacer dictados, dificultades en la lectoescritura. Y la Journal of American Academy, a los efectos de poder diferenciar efectivamente los trastornos del procesamiento auditivo del resto de desórdenes que tienen una sintomatología muy similar, propone que tengamos en cuenta estas variables que son muy relevantes. Entonces, por ejemplo, tenemos que descartar que ante nosotros esté una persona con un trastorno psiconeurológico, o sea, que esté afectado su atención, que no tengamos una neuropatía auditiva, que la fatiga no invalide tanto las pruebas que el resultado esté alterado por esto, que la sensibilidad auditiva, o sea, esté reducida, que tengamos una pérdida auditiva moderada o severa, que en muchos casos están tomando medicación y esto también invalida el desempeño de las pruebas, que no esté lo suficientemente motivado el paciente, que sus habilidades motoras estén limitadas, que el español, por ejemplo, no sea su lengua nativa, que la edad de evaluación no sea la correcta, por ejemplo, para pruebas formales, pero sí para informales. Sí es muy fácil hacer un diagnóstico diferencial con trastornos similares como el del lingüístico o un trastorno cognitivo, porque en un trastorno cognitivo siempre las dificultades van a ser de memoria y de atención. En el caso de un trastorno lingüístico, las fallas van a ser más puntuales en lo que hace al análisis, la síntesis, el cierre auditivo. Pero cuando nosotros queremos evaluar realmente la normalidad del procesamiento auditivo, tenemos 3 pruebas que nos permiten evaluarlo, y esas son las pruebas de procesamiento temporal, las pruebas dicóticas y las pruebas para discriminar en ruido. Y presentando algunos casos, vamos a hablar de la dislexia y la lateralidad. 2/3 de la población disléxica es zurda,
No hay una relación directa, pero pueden coexistir. Estos trastornos del procesamiento y la dislexia, bueno, fueron investigados por muchas décadas y en estudios de resonancia magnética funcional se pudo ver que tareas de lenguaje podían activar muchas áreas del cerebro, predominando pero no exclusivamente la del hemisferio izquierdo. Y entonces se asume que estos problemas de lateralidad auditiva en sujetos disléxicos están fundamentados en alteraciones del lóbulo temporal, lóbulo de la ínsula, tallo cerebral, y son las que sustentarían, bueno, las alteraciones en todos estos procesos centrales. Los disléxicos suelen tener una menor activación en las regiones posteriores y una relativa sobreactivación en regiones anteriores. Galaburda ha investigado por muchos años a los pacientes con dislexia y encontró cambios anatómicos en el núcleo geniculado en edades tempranas. Esto facilitó mucho los diagnósticos a edades tempranas. Haciendo una diferenciación ahora entre un déficit atencional y otro con hiperactividad, podemos decir que el déficit atencional es un déficit de salida. El paciente va a tener dificultades para regular su comportamiento. Van a haber, por supuesto, alteraciones de la atención, pero siempre van a ser secundarias a esta desinhibición comportamental que tiene el paciente. Hay alteración de las funciones ejecutivas. Mientras que en el trastorno del procesamiento auditivo es un desorden, por el contrario, de entrada, es un déficit de la modalidad perceptual auditiva, primariamente. También están alteradas las funciones ejecutivas, pero en forma secundaria. Y para terminar, hay efectos madurativos sobre las tres funciones auditivas, que son la escucha dicótica, el procesamiento temporal y la interacción binaural. En la escucha dicótica, el oído derecho va a tener ventajas para los estímulos lingüísticos y el resultado de las pruebas con los valores que refleja el adulto recién lo vamos a tener hacia los 12, 13 años. En lo que hace a procesamiento auditivo, ya las habilidades de procesamiento auditivo se desarrollan a partir de los 5 años, así que a partir de esa edad podemos evaluarlas y sí, los valores del adulto también los alcanza como en la prueba anterior. Mientras que en la interacción binaural, ya la precisión y la agudeza de estas habilidades está desarrollada hacia los 5 años. Bueno, y aquí es importante mostrarles que las pruebas dicóticas fueron introducidas por Broadbent y Kimura las acerca al campo de la evaluación auditiva. Kimura hace 3 postulados, uno de ellos es que el córtex cerebral izquierdo es el dominante para el lenguaje, el segundo postulado es que la percepción ipsilateral es suprimida por la contralateral. Cuando las fibras entran al puente, entre el 60 y el 80% de las fibras son predominantemente contralaterales. Esto, por supuesto, varía de un individuo a otro, pero se dice que estas fibras son mucho más intensas, robustas. Y el tercer postulado es que las aferencias del hemisferio no dominante para el lenguaje, que es el derecho, son procesadas por el hemisferio cerebral dominante para el lenguaje, que es el izquierdo, debido al cruce por el cuerpo calloso. Y acá se genera algo que se conoce como ventaja de oído derecho, que en inglés se dice RIA. Y este córtex prefrontal sabemos que está involucrado en tareas auditivas complejas como es la escucha dicótica. Y está comprobado en estudios de resonancia magnética funcional que los adultos mayores tienen mucho menos activación de esta área del cerebro que los adultos jóvenes. Y para terminar, vamos a hablar del sustrato biológico de la atención. Estas funciones de la corteza prefrontal involucran unas habilidades conocidas como funciones ejecutivas. Son las que nos permiten planificar, tener fluencia, flexibilidad cognitiva, anticipación de eventos. Y estas funciones ejecutivas se van a consolidar entre los 6 y los 8 años.
Ahí el sujeto va a poder tener una mayor regulación de su comportamiento, de fijar metas, anticipar mejor los eventos. Y sabemos también que si bien la atención es el fruto del trabajo de ambos hemisferios, el hemisferio derecho tiene un predominio funcional sobre el izquierdo, especialmente el sistema frontoestriado, y que el derecho está mucho mejor preparado que el izquierdo para regular la atención selectiva. La batería neuropsicológica es un conjunto de pruebas que son sensibles a los efectos que producen las lesiones o las disfunciones cerebrales sobre el rendimiento intelectual. Actualmente tienen un campo de utilización muy amplio, incluyen también el estudio y la detección de lesiones cerebrales, análisis de trastornos psicopatológicos, el análisis de los aspectos evolutivos de la infancia, el envejecimiento normal. Y estos test evalúan, mejor dicho, todo lo relativo a la atención y la memoria. La atención selectiva, la sostenida, la memoria secuencial verbal, la retrógrada, a corto plazo, la inmediata verbal y no verbal. Y yo quería mostrarles aquí, para ir terminando, unos 3 test que nosotros utilizamos en la evaluación de procesamiento auditivo que tienen en cuenta esto, así que se los quería mostrar. El test de memoria secuencial verbal, que evalúa la memoria inmediata para estímulos verbales en secuencia. Pueden ser 3 sílabas o 4 sílabas que el paciente tiene que decir y solo se puede equivocar una vez. Y una alteración en esta prueba va a ser muy predictiva de la inhabilidad para percibir el habla a nivel central. La otra prueba también es de memoria inmediata para estímulos no verbales en secuencia. Son sonidos de instrumentos musicales que se le presentan al paciente, solo puede tener un error. Y acá ven cómo las pruebas, como dije al comienzo, tienen que tener eficiencia y especificidad, porque, por ejemplo, si esta prueba es alterada, en un paciente que tuvo una ablación quirúrgica del córtex temporal insular, el sujeto puede ordenar 2 estímulos, pero no puede ordenar 3. Entonces, bueno, ustedes ven lo capciosas de las pruebas para detectar lesiones o descartarlas. Y la otra prueba es una prueba de sonidos ambientales que evalúa la atención libre, o sea, de ambos oídos al mismo tiempo, o la atención a un oído y a otro. En este caso estaríamos evaluando también memoria y velocidad de procesamiento mental. Y para concluir, haciendo una correlación entre atención, memoria, audición y cognición, traje algunas investigaciones que me parecieron importantes destacarlas, por ejemplo la de Murdoch, que observó que el repetir en voz alta era mucho mejor que repetir en silencio, porque esto nos permite tener el monitoreo auditivo de lo que decimos y, por supuesto, de esta manera recibimos la experiencia de todas las pistas prosódicas. Blair reportó acerca de las diferencias encontradas en pruebas de dígitos a corto plazo con niños que tenían audición normal y otros que tenían hipoacusia. Y acá, bueno, vemos también la gran relación que hay entre audición y cognición. Y para terminar, investigadores posteriores observaron que materiales que se entregaban auditivamente eran mucho mejores que aquellos que se presentaban en forma visual, porque permitía retener más información en secuencia y generar su almacenamiento a corto plazo. Bueno, creo que he cumplido con el tiempo. Eso es todo. Muchísimas gracias.